Según un nuevo estudio de opinión, el presidente Daniel Noboa cuenta con un 55.6% de aprobación. Presidente Daniel Noboa volvió a cuestionar las alianzas políticas de oposición en contra del gobierno. Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de reformas legales derivadas de la consulta popular, que aumentan años de cárcel para 13 delitos y clarifica el proceso para la aplicación de la extinción de dominio. En lo internacional, un fuerte temblor de 5.3 grados sacude a Panamá la mañana de este lunes. Y en los deportes, Ecuador tendrá 40 atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lunes 8 de julio del 2024, amigos, estamos iniciando una nueva semana informativa. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan, como siempre, a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y también el código QR que podrán ver en sus pantallas. Los invitamos a escanearlo para que puedan acceder a más información del telégrafo digital. Bienvenidos nuevamente. Aquí empezamos. En una entrevista radial a la que se enlazaron más de 200 emisoras de todo el país, el presidente Daniel Noboa volvió a cuestionar las alianzas políticas de la oposición para tratar, según sus palabras, de irse en contra de su administración. En una distensionada entrevista y acompañado de la secretaria de Comunicación Irene Vélez y del ministro de Gobierno Miquel Sensi Contugui, el presidente Daniel Noboa se refirió al proceso de juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, en el que reiteró que la oposición se estaría uniendo, incluso con el expresidente Guillermo Lasso, para destituir a la ministra por el impasse diplomático con México. Ya hay un acuerdo del RCPCC con Lasso. Si es que le perdonas la vida a 3 ministros, de los cuales crearon el desastre económico en el que nos tocó recibir el país, ahí hay troncha. El jefe de Estado señaló que la captura de Jorge Glass en la embajada mexicana fue legal, según resolvió la Corte Nacional de Justicia, pero además agregó que habría bancadas que estarían de acuerdo con la detención del ex vicepresidente sentenciado 2 veces por corrupción. No creo que construye con todo su discurso antimafias, antiimpunidad, anti todo, quieran votar para ese tema. Por eso en el Ejecutivo no creen que la oposición obtenga los 92 votos necesarios para destituir y censurar a Sommerfeld. La canciller ha hecho un desempeño espectacular y lo veo difícil, muy difícil que consiga los 92 votos, y eso va a ser un tema muy importante porque yo creo que va a cambiar el modo operandi de la Asamblea una vez que pierdan este juicio. Las últimas encuestas le dan al presidente una aprobación del 52 al 56%, pese a la oposición política y legislativa. Ahorita están buscando la impunidad, están buscando sacar a criminales de la cárcel, están buscando pues tener medidas de chantaje con el gobierno. No, pues la gente está molesta con eso. El mandatario también dijo que la troncha a la que él hace referencia tendría acercamientos con Verónica Abad, de quien no cree que lo reemplace durante la campaña electoral del 2025. Nunca negó que iba a darle el indulto a Rafael Correa. Ella se va a salir solita, yo creo. ¿Y cómo va a ser en ese caso? Yo creo que al final todo cae por su propio peso. Para cerrar la entrevista radial que se transmitió en más de 200 emisoras, el presidente concluyó que los indicadores del país están mejor que en los del 2023. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en rueda de prensa aseguró que la Asamblea Nacional ha radicalizado la persecución al gobierno y su gabinete. Además, rechazó denuncias a la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, y dar paso a juicios políticos en contra de ministros de Estado. En el caso del exministro de Finanzas, el viceministro de Gobierno Esteban Torres, después de un par de semanas, retomó su espacio de diálogo con la prensa este lunes 8 de julio y lo hizo para hablar de varios temas de coyuntura, pero uno que recalcó fue lo que califica como persecución desde la Asamblea a todo funcionario de gobierno y puso sobre la mesa varios ejemplos. Primero, la denuncia que se presentó en contra de Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, cuando denunció que en el Parlamento se intentaba declarar una supuesta incapacidad del primer mandatario. Y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar, parlamentar
en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta. Recordemos que dicha denuncia fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa y aún se analiza si cabe o no procesos administrativos. Sin embargo, para Torres, esto sería con el afán de silenciarla. Porque esa es la intención, que esté fuera de la Asamblea durante 60 días y no pueda expresarse. Un segundo ejemplo de persecución, dice, es que se haya retirado firmas para juicios políticos contra exministros de Guillermo Lasso y así adelantar los posibles juicios políticos en contra de la ministra del Interior Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld, según Torres, por orden de la Revolución Ciudadana. En una clara intención, no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante en la Corte Internacional. Y el tercer ejemplo, asegura, es que no se haya dado paso a la creación de una comisión para tratar las declaraciones de Rafael Correa cuando pidió sanciones contra Ecuador, pero sí se haya decidido crear comisiones ocasionales para tratar otros temas. Se inventan comisiones sin saber qué van a tratar. Las aprueban en el Pleno de la Asamblea y cuando se les pregunta a los que van a fungir de presidentes de esas comisiones ocasionales, dicen que no hay temas. Finalmente, también critica el cambio de secretarios de comisiones legislativas presididas por asambleístas del oficialismo. Edison Saavedra, Noticias 7. Con 88 votos a favor, la Asamblea negó la recomendación de la Comisión de Fiscalización de archivar el juicio político en contra del expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, y de la exvocal de ese organismo, Maribel Barreno. Su interpelación en el Pleno se realizará el martes de la próxima semana. A medio camino quedó la intención de la mayoría correísta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que optó por recomendar al Pleno el archivo del juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y a la ex autoridad de ese mismo organismo, Maribel Barreno. Con 88 votos a favor, el Parlamento aprobó una moción en la cual negó el archivo de dicho procedimiento interpelatorio. Jorge Peñafiel, proponente de esta interpelación, insistió en deslegitimar la decisión inicial de una mayoría en la Mesa Legislativa de Fiscalización. El interés de varios asambleístas dentro de la Comisión de Fiscalización fue no dar cabida a ciertos espacios y ciertas dinámicas narrativas propias del juicio político, sino más bien dicho, lo que ha servido el juicio político es para dar espacio a los interpelados de poner argumentos, elementos, circunstancias que iban evidentemente más allá del juicio político y le eran totalmente ajeno. Continuidad de este juicio político que fue bien visto desde el Ejecutivo. Nos congratulamos de que hoy la Asamblea haya votado a favor de que continúe el juicio a ex vocales del Consejo de la Judicatura, pero no nos olvidemos que también buscaron, incluso ante la Corte Constitucional, que se sostengan esas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde ellos mismos proponían que se les dé vacación a los vocales que estén siendo investigados. Este juicio político continuará el próximo martes en el Pleno de la Legislatura en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno. Sin embargo, este lunes arrancó la interpelación en contra del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, quien también es enjuiciado por incumplimiento de funciones. Javier Ceballos, Noticias 7. El Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de reformas legales derivados de la consulta popular y referéndum de abril pasado, que aumentan los años de cárcel para 13 delitos y clarifica el proceso para la aplicación de la ley de extinción de dominio. Legislativamente se implementó un proceso más para concretar lo que los ciudadanos decidieron en la última consulta popular y referéndum en materia de seguridad. Este lunes, en sesión telemática, la Asamblea aprobó por unanimidad, es decir, con el voto a favor de los legisladores de todas las bancadas, el proyecto de reformas que envió el presidente Noboa para incrementar los años de cárcel para 13 delitos y simplificar procesos para hacer más eficiente la aplicación de la ley de extinción de dominio. Por ejemplo, se determinó que para los delitos de asesinato y sicariato, los años de cárcel se incrementaron a un tope máximo de 30. El secuestro extorsivo pasa a una pena máxima de 16 años de prisión y podría incrementarse a 30 si la víctima del secuestro es asesinada. Para la figura delictiva de minería ilegal, la pena podría ir, según los agravantes, entre 16 y 20 años de cárcel. Objetivos de la ley. El proyecto de ley
tiene los siguientes objetivos: dosimetría de las penas, régimen semiabierto, garantías penitenciarias, tipificación del delito de tenencia y porte de armas. El proyecto de reforma será enviado al Ejecutivo para que lo vete total o parcialmente o disponga su publicación en el registro oficial para que entren en vigencia de inmediato. Los cambios en las penas no se aplicarán para los delitos cometidos antes de estos cambios. Y nuestra posición histórica es la de siempre: mano de hierro en contra de la delincuencia, porque no hay otro camino. Inclusive Acosta, a lo largo del tiempo, en todas las reformas que desde el 2014 se han dado al COIP, que nosotros hemos presentado y abanderado, decía a costa de ser etiquetados de excesivos, e incluso nos han acusado de populistas penales. En cuanto a la aplicación de la ley de extinción de dominio, la Comisión Ocasional estableció 4 excepciones para la aplicación de esta norma. Javier Ceballos, Noticias 7. Gestión y credibilidad. En un nuevo estudio de opinión de la encuestadora CEDATOS, el presidente Daniel Noboa cuenta con un 55,6% de aprobación. Además, en Quito y en Guayaquil, el 51% de los encuestados creen la palabra del jefe de Estado. Más detalles a continuación. En menos de un año de administración, la aprobación del presidente Daniel Noboa continúa en números verdes, según el más reciente estudio de opinión nacional que publicó este lunes CEDATOS, con fecha al 4 de julio, y en la que se detallan los siguientes resultados. En cuanto a la aprobación de la gestión presidencial del primer mandatario, en Quito el 54% está de acuerdo, mientras que en Guayaquil la aprobación es del 59% y a escala nacional el 55,6% de ecuatorianos aprueban su gestión. Y ante la pregunta de si creen en la palabra del presidente, en Quito y Guayaquil, el 51% dijo que sí. En la costa le cree un 51,6%, en la Amazonía el 50% y en la sierra hay una ligera caída del 45,1% para un compilado nacional del 48,4%. Además, en una eventual candidatura presidencial para los comicios de febrero del 2025, el 68,8% de los entrevistados señaló que le agrada la imagen de Noboa, el 83,3% votaría por él y por ende su potencial político es de 55,70 puntos, superando así a otros posibles precandidatos de la lista de CEDATOS como Jan Topic, Luisa González u Otto Sonnenhösner. Pero el estudio de opinión también analizó la última radiografía de los ecuatorianos hacia la Asamblea Nacional y en ella las cifras son muy distintas. En Quito solo un 16% aprueba la gestión legislativa, rechazada por el 80%. En Guayaquil, el rechazo es del 70%, mientras que a escala nacional, la aprobación es del 15,3% y el rechazo del 76,2%. Y sobre si se cree en la palabra de la Asamblea, en Quito dijeron que sí solo un 10%, en Guayaquil el 11%, en la costa el 10,2%, en la sierra el 9,8%, en la Amazonía el 8% y a escala nacional el 9,8% dice que sí le cree al legislativo, mientras que el 84,8% que no. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado oficial anunció la entrega de garantías soberanas por un total de $142 millones en créditos internacionales que gestionan la Prefectura de Manabí con el programa de conectividad vial para el desarrollo productivo, el municipio de Guayaquil con el programa integral de fortalecimiento de infraestructura urbana y el municipio de Puerto Viejo con el proyecto integral hidrosanitario. Estas obras serán financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Desde este 8 de julio hasta el 9 de agosto estará disponible el sistema de registro de aliados sociales, una convocatoria del MIES para seleccionar nuevos aliados que incluirán a entidades privadas, universidades, organizaciones no gubernamentales y asociación de indígenas. Según las autoridades, esta es la primera vez que la convocatoria se abre para otras entidades que no sean fundaciones y gobiernos autónomos descentralizados.
El sistema de registro de aliados sociales se podrá realizar a través de la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social, www.mies.gov.es. La convocatoria se habilitó este 8 de julio y concluirá el 9 de agosto. De acuerdo a las autoridades, este es el primer año en que la convocatoria es pública y contempla no solo a fundaciones y gobiernos autónomos descentralizados, sino también a otras entidades de la sociedad. Organizaciones indígenas, universidades, institutos tecnológicos, cooperativas, empresas privadas. La selección se realizará en agosto. Los resultados serán de acceso público, acompañados de una veeduría ciudadana y del Consejo de Igualdad Intergeneracional. Que nos demuestren que tienen capacidad económica, que tienen trayectoria, que tienen experiencia y que tienen capacidad tecnológica. Una vez elegidos los nuevos prestadores de servicio, iniciará el trabajo desde septiembre de este año para la atención a grupos vulnerables y prioritarios de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en todo el país. El MIES en estos convenios pone el 80% y el cooperante el 20% de los recursos. Es decir, que estamos invirtiendo recursos del Estado que son dirigidos a los grupos de atención prioritaria, tenemos que garantizar que estos procesos sean públicos. Este año el MIES tiene cerca de 1.900 convenios vigentes por un valor de alrededor de $146 millones, que solo contemplan a fundaciones, gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y mucha atención a todos los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas, porque hasta este 31 de julio la institución anunció la remisión de intereses, multas y recargos, permitiendo el pago solo del capital de cualquier obligación tributaria si este se efectúa antes de la fecha establecida. La remisión se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y aplica para obligaciones tributarias pendientes de pago generadas hasta el 31 de diciembre del 2023. Sí, finalmente quisiera nada más con un punto adicional invitarles a los contribuyentes que está abierta la remisión tributaria hasta el 31 de julio y que puedan realizar sus pagos hasta esta fecha para que puedan acogerse a este beneficio, que es no pagar intereses, multas y recargos al momento que yo pago el capital. Nos vamos a una pausa y al regresar más operativos en pro de la seguridad del país. Todos los detalles enseguida. Más información, amigos. Desde Manta, los ministros de Defensa e Interior, así como autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía, dieron a conocer los operativos realizados por el bloque de seguridad. En total, se han realizado más de 164.000 operaciones con resultados positivos. Guerra contra el terrorismo. En rueda de prensa, los titulares de las carteras del Interior y Defensa hicieron una evaluación de las intervenciones realizadas por el bloque de seguridad que conforman las Fuerzas Armadas y la Policía. En total se han efectuado más de 164.000 operativos militares a nivel nacional, principalmente en las provincias de mayor conflictividad, donde actualmente rige el estado de excepción. En la provincia del Oro, 7.103 operaciones, en Esmeraldas 25.174, en Guayas 13.903 operaciones, en Los Ríos 13.298, en Manabí 11.604, en Sucumbíos 12.221. Para estas operaciones se ha destinado más de 30.000 uniformados, donde se ha logrado el decomiso de más de 2.500 armas de fuego, 200.000 municiones, además que se han incautado más de 50.000 kilogramos de droga y más de $1 millón en efectivo. Con una afectación a los grupos terroristas de $1.248.191.030. De su parte, la Policía Nacional recalcó que se ha logrado la reducción de muertes violentas en un 18% a nivel nacional en comparación con el año anterior. Tenemos una reducción de menos 52% de muertes violentas en lo que se refiere a la provincia de Manabí. También tenemos una reducción de menos 30% en Puerto Viejo.
Sin embargo, uno de los desafíos para el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, es el sistema de justicia. Cuando se detiene a una persona por un arma de fuego, también hay una presunción de inocencia, pero si esa persona ya ha sido detenida antes o ya ha sido sentenciada por asesinato, por secuestro, creo que definitivamente el tener ese espacio en el que puede haber un discernimiento y aplicar subjetividad ya no cabe. De su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, plantea una alianza público-privada para que las empresas u organizaciones que donen equipamiento a uniformados tengan beneficios tributarios. Sin embargo, esto todavía está en análisis. Puedan tener acceso a beneficios tributarios con un 150% adicional al valor de equipamientos o suministros que donen a la Policía Nacional para temas de seguridad. Y en eso está incluido también cuarteles. Pueden donarnos construcciones, por supuesto, claro que sí. Edison Saavedra, Noticias 7. La Policía Nacional encontró 91 kilos de cocaína escondidos en un contenedor de carga. El estupefaciente estaba camuflado en 82 envolturas tipo ladrillo que se colocaron en el techo falso de la estructura metálica. Según las investigaciones, la droga iba a ser enviada desde el puerto marítimo de Pozorja hacia Panamá. La labor de detección contó con el aporte del CAN Antidrogas Troya, el cual dio la alerta. El conductor que ingresó el container al puerto, el representante legal y el delegado de la empresa exportadora fueron aprehendidos y procesados por un presunto tráfico de drogas. Los 3 sujetos recibieron medidas cautelares. El juez de garantías penales de Guayaquil, Patricio Vidal, negó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa jurídica del ex vicepresidente Jorge G. para salir de la prisión de máxima seguridad La Roca, donde cumple condenas por los casos Sobornos y Odebrecht. El ex segundo mandatario deberá permanecer encarcelado luego de que el juez negara su solicitud de cumplir la pena en arresto domiciliario en casa de su madre en el puerto principal. Sus abogados alegaron que Jorge G. sufre de enfermedades crónicas y que no recibe atención médica adecuada y que su reclusión se cumple en supuestas condiciones inhumanas. Atención, información de última hora. Hace pocos minutos el Pleno del Consejo de Participación designó a Dunia Martínez como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. La decisión se tomó con base a su probidad notiria, trayectoria y propuestas de mejora institucional. Martínez reemplazará a Álvaro Román, quien preside el organismo de manera temporal tras la renuncia de Wilman T., detenido por el caso Metástasis. Contrabando de combustibles. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que se presentarán denuncias penales para aquellos conductores y compañías que hayan perjudicado al Estado mal utilizando los subsidios de las gasolinas vigentes hasta finales de junio. En tanto, continúa habilitado el registro para recibir las compensaciones económicas para los transportistas. El 28 de junio se estabilizó el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís en Ecuador, medida que acompañó la decisión gubernamental de entregar una compensación económica para el transporte de taxis, tricimotos y camionetas comerciales. El diésel, que sigue subsidiado, está para los agricultores, para los transportistas pesados. El gas también se mantiene subsidiado. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en una entrevista en TC Televisión de este lunes, mencionó que hasta el 5 de julio, el 50% del gremio de transportistas se ha registrado en la plataforma para recibir la compensación. En el primer corte que se hizo para el primer pago del primer mes fueron cerca de 24.000. Eso quiere decir que más o menos se ha duplicado desde el 24 de junio hasta la fecha. El pago referencial para cada tipo de transporte es taxi convencional y taxi ejecutivo, 156 galones por mes. Transporte de carga liviana y mixta, 145 galones por mes. Y comercial, tricimoto y mototaxi, 90 galones por mes. Una placa al año ha tanqueado 128.000 galones. 123.000 galones con la misma placa de Extra,
El mismo, con el motor a gasolina, 3.000 galones a diésel y 2.000 galones de Ecopaís y de Super. Las autoridades señalaron que los controles terrestres y marítimos se incrementarán y se sancionará a aquellas personas que estén mal utilizando los recursos. Y todas las personas involucradas en estos casos van a terminar presas. El registro para los transportistas continuará habilitado. En el primer corte, el gobierno entregó cerca de $957.840. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, le adjudicó un contrato a CNT por $5 millones para la creación del nuevo sistema de agendamiento de citas médicas. El nuevo sistema permitirá agendar una cita médica a través de nuevos canales como WhatsApp, una aplicación móvil y asistentes virtuales. Vamos a ver. Hasta el 20 de julio deberá firmarse el contrato entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, para la implementación de un nuevo sistema de agendamiento de citas médicas, según documentos publicados en el portal de compras públicas, CERCOP. Este es el segundo intento de conseguir un nuevo proveedor del servicio, pues el último trimestre del 2023 se dio de baja un proceso similar. Sin embargo, en esta ocasión, el IES adjudicó un contrato por $5 millones a CNT. Se busca que el nuevo sistema incluya nuevos canales como WhatsApp, una aplicación móvil, asistentes virtuales en su página web y chatbots. Con este nuevo sistema, el IES apunta a que sus 6,9 millones de afiliados y beneficiarios puedan agendar una cita médica no únicamente vía telefónica. Entre las principales tareas que tendrá CNT están en brindar el servicio de agendamiento de citas médicas. A través de estos canales, la ciudadanía podrá agendar una cita en las siguientes especialidades médicas: ginecología, pediatría, odontología, obstetricia, psicología, medicina general y medicina familiar. Actualmente la ciudadanía puede agendar su cita en la página web del IES y a través de la línea telefónica 140. Manuela Bedón, Noticias 7. La ministra de Educación, Alegría Crespo, informó que para el inicio del año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía previsto para septiembre, se aplicarán 5 inserciones curriculares al pensum educativo, desde el nivel inicial hasta tercero de bachillerato. Sin embargo, solo la materia de cívica y acompañamiento integral tendrá su propio espacio, en la que se abordarán valores, respeto a símbolos patrios e historia, según dijo la ministra de Educación, Alegría Crespo, en una entrevista con Noticias 7. Las otras 4 inserciones irán a materias ya establecidas. Escuchemos. Educación financiera, educación vial, educación socioemocional y educación para el desarrollo sostenible irán de manera transversal. Es decir, si en una planificación de matemáticas puedo contemplar educación financiera, el manejo del dinero, pues va insertada en esa planificación de manera transversal. Y, por supuesto, cívica tendrá un espacio aparte, sí, importante, llamándose la materia cívica y acompañamiento integral. Esto no desorganiza lo que ya está organizado y establecido. Al contrario, refuerza que se pueda realizar de manera ordenada las inserciones de estas destrezas que queremos implementar. La iniciativa Sabores que Transportan busca promover la gastronomía ecuatoriana ofertando platos tradicionales en varios vuelos comerciales internacionales. La iniciativa de la empresa privada cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo. Las autoridades señalaron que este proyecto puede contribuir a la promoción de nuestro país en el mundo. Sabores que Transportan es una iniciativa de la empresa privada que busca que la gastronomía de América pueda conocerse durante los vuelos comerciales, implementando en el servicio de catering platos de cada país. Brasil, Perú y Ecuador fueron las primeras naciones en sumarse a este proyecto. En nuestro país, este programa es apoyado por el Ministerio de Turismo. Las autoridades mencionaron que el apoyo al sector turístico podrá contribuir al fortalecimiento de esta industria y con ello incrementar los ingresos anuales por estos rubros. Esperemos que otras aerolíneas se sumen. Y simplemente porque la gastronomía ecuatoriana es el secreto mejor guardado en nuestro país, es una caja de Pandora que en este momento se está abriendo. Son 4 chefs ecuatorianas con una amplia trayectoria en el mundo culinario, quienes preparan los platos que se sirven en los vuelos. La técnica que implementamos para hacer el cerdo,
el tomate, la salsa sí es más avanzada porque esto tiene que durar durante más de 12 horas y después ser recalentado y recalentado. Entonces era como que, ok, ¿cómo hago que esto sea delicioso a través de todos estos procesos? Las opciones incluyen propuestas de las 4 regiones. Las creaciones se construyen desde la percepción de cada chef sobre qué es para ellas el Ecuador. Ecuador es un país lindo, con gente feliz, con gente que le gusta ayudar a las personas. Entonces eso nosotros como cocineros lo transmitimos a través de nuestra gastronomía. El Ministerio de Turismo enfatizó que el gobierno nacional continuará apoyando a la empresa privada para juntos promocionar la riqueza del Ecuador y dinamizar así la economía. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El río Machángara en Quito fue declarado sujeto de derecho por parte de una jueza de la Corte Provincial de Pichincha. El Cabildo apeló al fallo de que ratificarse confirmaría la responsabilidad del municipio para recuperar el afluente. Una jueza determinó que el municipio de Quito es responsable de las vulneraciones de derechos del río Machángara. Esto tras la demanda de acción de protección presentada por el pueblo quitucara. En consecuencia, se ordenó la implementación de un plan de descontaminación, según explicó Ramiro Ávila, abogado accionante del pueblo quitucara. Una sentencia que reconoce al Machángara como sujeto de derechos, reconoce que la contaminación del agua es una vulneración de derechos del Machángara y de los ciudadanos de Quito. En la capital solo se trata el 3% de las aguas residuales y según estudios de la academia hay presencia de metales pesados, detergentes, aceites, hormonas, entre otros contaminantes. La gran mayoría de detergentes, champús y jabones están hechos con desengrasantes que difícilmente se degradan y eso termina en el agua. Vámonos por el otro lado. Todas las aguas servidas, todas las aguas negras, no solamente de los baños, sino ya de los inodoros y el resto de cosas, tienen una altísima carga de contaminación con medicamentos. Ahora el municipio debe ejecutar un plan específico de recuperación para el Machángara y garantizar los recursos para implementarlo. Al Estado central, esto tiene que juntar todas las piezas para mirar la complejidad del problema y también la complejidad de la solución. Un día antes del fallo, el Cabildo aprobó la estrategia para descontaminar y recuperar los ríos de Quito, el cual se implementará en un lapso de 17 años. Según Irina Moncayo, coordinadora de la Gerencia Técnica del EMAPS, la estrategia de descontaminación tiene como objetivo tratar el 95% de las aguas residuales. Pero sobre todo descargar en el cauce para facilitar o contribuir al río de tal forma que aguas abajo pueda tener agua de calidad para otros usos. Este importante afluente, aguas abajo, converge para convertirse en el río Guayabamba. Posteriormente se torna en el río Blanco y finalmente se convierte en el río Esmeraldas. Dentro del fallo también se solicitó al Cabildo explorar procesos alternativos de descontaminación y no solo las plantas de tratamiento. Que las soluciones estas industriales tienen que complementarse dentro del perímetro urbano y también del rural con soluciones basadas en la naturaleza. El municipio de Quito apeló al fallo, pero de ratificarse, la alcaldía deberá cumplir ciertos plazos para remediar a corto, mediano y largo plazo. Manuela Bedón, Noticias 7. Seguimos en la temporada de fútbol y no hablaremos de la Copa América. Esta vez nos referimos al Mundial de Amputados, en el que Ecuador participará. Veamos. El Mundial de Fútbol de Amputadas 2024 está a la vuelta de la esquina y Ecuador ha anunciado su participación gracias a la Fundación Cien Pies, una organización pionera en la formación profesional de personas con amputaciones. Actualmente las mujeres están perfilándose para jugar tanto en Colombia en un amistoso como en el Mundial en Barranquilla en noviembre, y los hombres participarán internacionalmente en Uruguay. Estamos realmente muy orgullosos de poder generar espacios inclusivos. El Ministerio de Deporte otorgó la calificación al proyecto deportivo, permitiéndole acceder a los beneficios fiscales de incentivo tributario. Esto facilita la inversión de la empresa privada en la preparación y participación internacional de estos deportistas. El Mundial se celebrará en Barranquilla, Colombia, del 2 al 11 de noviembre del presente año. Este evento, organizado por la World Amputee Football Federation y con el apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol de Amputados, contará con la participación de 12 países. Ecuador se prepara para hacer historia y demostrar que con apoyo y dedicación no hay límites en el deporte.
Ahora queremos invitarle a conocer a un fotógrafo ecuatoriano que a través de su arte hace famoso al Ecuador. Mire detenidamente esta escalofriante imagen. Es la representación perfecta de la naturaleza y su maravillosa crueldad. La única e irrepetible imagen fue captada por Santiago Uribe y fue además la ganadora de una muy prestigiosa competencia de fotografía. Es un festival de artes y turismo en Ucrania, es en la ciudad de Kharkiv. Santiago es un apasionado de la fotografía y sus derivados, por decirlo de alguna manera. Desde chico supo por dónde le entraba la luz al lente, una afición que luego se transformó en profesión y que hoy le da la vuelta al mundo promocionando al país con imágenes como estas. Es una imagen de una serpiente capturando a una lagartija. Esta foto fue tomada en la provincia de Esmeraldas, en una reserva que se llama Playa Escondida. Estuve de viaje, estaba de vacaciones y de repente mi esposa justo vio una serpiente y que estaba capturando a una lagartija que le estaba siguiendo. Ese rato yo fui a buscar los lentes para tomar la fotografía y pues estuve en el momento preciso, estuve en el lugar correcto y sacamos una fotografía grandiosa. Para Santiago cualquier momento es oportuno para captar imágenes. Dice que pocas regiones en el mundo llegan a ser tan buenas para esto de la fotografía como el Ecuador. Sus colores, su fauna y por supuesto su flora son un conjunto perfecto para disparar. Cuando nosotros hablamos de vida salvaje, a las personas se le va a la mente África, ¿no? Los leones y las cebras y todas las cosas, pero yo creo que también aquí en Ecuador se puede ver este tipo de escenas, ¿no? Vida salvaje, tal vez son pequeñitas, tal vez son diminutas, tal vez hay escenas que a lo mejor no se repiten a diario, pero yo justo pude capturar esta escena de una vida salvaje en Ecuador. Es así como el Ecuador llega a todas partes, en este caso con imágenes que gracias al talento de quienes lo habitamos pueden ser una referencia en el planeta. Hermosas imágenes. Con esto nos vamos a la pausa y al regresar toda la información deportiva. Hay semifinales tanto de Copa América como de la Eurocopa. No se lo pierdan. Analí Vázquez nos acompaña.